Muy buenas tardes, mis hermanos, a los que no pude saludar todavía. Los saludamos de acá. El Señor les bendiga. Y le invito a que me acompañen en sus Biblias nuevamente al pasaje de Romanos capítulo 2. Ya nuestro hermano Marcos inició de alguna manera la reunión leyendo el texto, así que vamos a orar simplemente y luego vamos a meditar en lo que dice la palabra del Señor. Así que hoy nos toca la porción de Romanos 2 desde el versículo 17 al versículo 29. Así que con la gracia del Señor vamos a terminar este capítulo hoy. Oramos. Señor, gracias porque podemos abrir tu palabra y tenemos este privilegio de meditar libremente en ella. Pero Señor, somos necesitados de vos. Oramos para que tu Espíritu Santo nos ayude en este momento, nos asista, nos dé entendimiento del pasaje y sobre todas las cosas, Señor, que podamos retener tu palabra en nuestro corazón y poder aplicarla, ayudarnos a mirar el texto y a poder identificar lo que es una religión vacía, una religión sin Dios. Háblanos y guárdanos, Señor, de nunca caer en eso, Señor. Así que oramos que bendigas nuestro tiempo juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Un artículo, mis hermanos, de la Sociedad Española de Cardiología afirma que cerca del 50% de las personas que sufren un infarto no habían mostrado nunca un síntoma previo visible. El 50% de las personas no daban síntomas visibles. Dice que se veían bien. Aparentemente comían con naturalidad, trabajaban, hacían su vida con normalidad. Por fuera parecía que su vida y su cuerpo estaba en orden, pero evidentemente por dentro sus arterias se iban tapando, se iban obstruyendo lentamente. Es decir, lo externo no mostraba la verdadera condición de las arterias y cómo estaba ese corazón, hasta que se produjo el infarto. Y de alguna manera algo parecido puede ocurrir con nuestra vida espiritual. Podemos vernos bien por fuera. Podemos probablemente conocer bien la Biblia, asistir a una iglesia domingo tras domingo, participar de los cultos, servir incluso dentro de una iglesia. Otros que nos miran pueden asumir que nuestra vida está bien y que está en orden. Sin embargo, es posible que el corazón de una persona con todas esas señales exteriores, su corazón no haya sido verdaderamente transformado. Es posible tener una religión sin tener una verdadera relación con Dios. En pocas palabras, existe la posibilidad de autoengañarnos. Y creo que de alguna manera Pablo está tratando esto justamente en lo que queda del capítulo 2. Él habla a personas que confiaban en lo que tenían. Ellos confiaban en las cosas que hacían externamente, pero que no habían experimentado tal vez la obra del Espíritu Santo en su interior. De alguna forma, este texto nos invita a nosotros a mirar no hacia los demás, sino mirar hacia nosotros mismos. Porque el engaño, podríamos decir, o el autoengaño, es más peligroso de lo que nosotros pensamos. A veces siempre estamos pendientes de no ser engañados por las doctrinas falsas que vienen de afuera, pero no estamos tan pendientes del autoengaño de nuestro corazón. Y el título justamente de nuestro sermón hoy es el engaño de una religión sin Dios. El argumento de hoy, con el cual yo quiero persuadirlos a ustedes, es de abandonar cualquier confianza que tengamos nosotros en una religión vacía y abrazar verdaderamente una fe viva, una fe evidente que nace de un corazón que está regenerado por Dios. En otras palabras, la verdadera identidad espiritual no se demuestra por lo que nosotros evidenciamos externamente, sino por la transformación real que el Espíritu Santo produce en nuestro corazón. Así que dos cosas vamos a ver en esta tarde. Dos cosas vamos a ver.
En primer lugar, las características de la religión sin Dios. ¿Cuáles son las características de la religión sin Dios? Versículo 17 al 24. Y nuestro segundo punto va a ser: la verdadera relación con Dios no es externa, es interna. Eso va a ser nuestro sermón, nuestros 2 puntos. Versículos 25 al 29. La verdadera relación con Dios no es externa, es interna. Así que comenzando con nuestro primer punto, a partir del versículo 17 en adelante, tenemos que tratar de recordar lo que ya venimos viendo. Pablo ya demostró que los paganos estaban bajo condenación. De la misma manera, los moralistas también están bajo el juicio de Dios. También vimos que el juicio de Dios, la semana anterior cuando predicó nuestro hermano Juan, era un juicio sin favoritismo. Era para todos iguales. ¿Se recuerdan eso? Tanto para judíos como para gentiles. Y ahora apunta aquí todos los cañones. Ahora se dirige a los religiosos para llevar a sus lectores a la conclusión de que todos estamos bajo pecado y que todos necesitamos la gracia de Cristo. Entonces le está apuntando ahora a aquellos que estaban agarrados por la religión. El versículo 17, lo primero que nos dice Pablo, noten que dice: llevan el nombre de judíos. Le está apuntando a la religión. Ustedes que llevan el nombre de judío. Reina Valera traduce: los que llevan sobrenombre de judío. Ellos se reconocen como tal. Y por lo tanto, dice Pablo en el versículo 17, que se apoyan en la ley. Como buenos religiosos, se apoyan en la ley. La idea de apoyarse en la ley es la idea que descansan en la ley. Ponen su esperanza en la ley como si ella pudiera salvarlos. Y ciertamente de alguna manera ellos habían recibido la ley de parte de Dios en el pasado, y para ellos la ley era su gloria. El problema básicamente es que la ley no puede salvar a nadie. Por medio de la ley solo viene el conocimiento del pecado. Y ellos, al reconocerse judíos, al reconocerse en posesión de la ley, naturalmente tienen cualidades internas que se reflejan en acciones externas hacia las demás personas. Miren la segunda parte del versículo 17, dice: ustedes se glorían en Dios, una cualidad interna. Versículo 18 dice: y conocen su voluntad. Esto es bueno. Por lo tanto, como conocen la ley, como ustedes están instruidos por la ley, ustedes, dice, pueden aprobar, versículo 18, pueden aprobar las cosas que son esenciales, pueden aprobar las cosas que son importantes. Entonces, ¿cuál es el problema que se presenta? Que ellos piensan internamente que su condición de privilegio, porque realmente era un privilegio haber recibido la ley de parte de Dios, piensan que su condición de privilegio, ser portadores de la ley, los impulsa a ellos a tomar buenas acciones hacia otras personas. Y la pregunta es: ¿cuáles son estas buenas acciones que ellos pueden tener con otras personas? Versículo 19 dice: y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Versículo 20, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienen en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Es decir, en su mente, ellos confían, en primer lugar, que son una guía para personas que están desorientadas, para personas que están perdidos. En su mente ellos confían que son instructores de personas necias que ignoran voluntariamente, personas que resisten a Dios. Ellos se sienten instructores. Esa es la idea de instructores aquí. Que ellos pueden enseñar, instruir a personas que resisten a Dios. En sus mentes ellos confían, dice, que son maestros de los inmaduros. Creo que Reina Valera traduce como niños, si no me equivoco. Pero la realidad es esto. Se está refiriendo no a niños por su edad, sino a personas inmaduras. Dice: ustedes confían que como tienen la ley, son maestros para ayudar a madurar a otros. Y la pregunta es: ¿qué hay de malo en esto? ¿Qué hay de malo en que sean instructores, que sean guías, que sean maestros para ayudar a madurar a otro? Y a primera mirada, podríamos decir nosotros que no hay nada de malo en esto. Al contrario, si nos ponemos a pensar desde la perspectiva de Dios, es lo que Dios esperaba que su pueblo, el pueblo del pacto, hiciera.
que mostrara la gloria de Dios entre medio de las naciones, en medio de los perdidos, que sean realmente una luz que guíen a las personas hacia Dios, que realmente sean esa luz que alumbra en los lugares oscuros, que puedan instruir a las personas para que todas las personas puedan conocer al verdadero y único Dios. Por eso había escogido a Israel como el pueblo del pacto, para que alumbren en medio de las naciones. Entonces cuando uno mira esto dice, aparentemente, en eso no hay nada de malo. Pero en primer lugar, o diríamos, el problema, en primer lugar, es que ellos piensan y hacen cosas que las hacen confiando en la relación que ellos tienen con la ley como la garantía de su salvación. Ese es el primer problema que se presenta aquí. En segundo lugar, hay una dicotomía, una diferencia entre lo que ellos piensan y entre lo que ellos hacen con relación a la manera en la que viven. Ese es el problema. Entonces suena de alguna manera muy bien lo que hacen. Hasta aquí estaría bueno que sean guía, que sea instructor y que sea maestro, hasta que llegamos al versículo 21, donde en el versículo 21 Pablo, por medio de 5 preguntas retóricas, espera hacerlos reflexionar sobre la verdadera condición espiritual de algunos de ellos. Miren el versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Es decir, no estaba mal enseñar a otro. Ahora el problema es, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Versículo 23. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, ¿deshonras a Dios? Qué tremendo, ¿no? Yo creo que todos alguna vez hemos escuchado el dicho, haz lo que yo digo, pero ¿cómo sigue? Pero no lo que yo hago. No sé aquí cuál es la costumbre en Villa Constitución. En Rosario decimos, el cura dice, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. No sé por qué, pero le echan la culpa a los curas de esto, ¿no? Lo cierto es que Pablo les está diciendo a ellos que no practicar, no hacer las cosas que ellos les piden a otros que hagan, no es solo un acto de hipocresía, sino que por esa causa han de ser juzgados como infractores a la ley. Aparte de ser un acto de hipocresía, pedirle a otro que haga cosas que nosotros no hacemos es un acto de hipocresía, pero Pablo les dice que por eso han de ser juzgados como infractores de la ley. Y luego lanza las restantes 4 preguntas para mostrarles su pecado. Les habla de 4 pecados que para el contexto judío eran realmente abominables. Él dice, ¿tú que les enseñas que no has de robar? Robas, robas. A veces pensamos que robar solo se trata de despojar a alguien de algún bien, de quedarnos con el vuelto de alguien o llevarnos, no sé, algo que nos gustó. Pero podemos a veces robar de tantas formas, hermano. De tantas formas podemos robar sutilmente. Podemos robar tiempo, por ejemplo. Cuando nosotros nos están pagando para trabajar de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y todos los días nosotros llegamos a las 8:15, por ejemplo. Y a cualquiera nos puede pasar que podemos llegar tarde alguna vez, ¿o no? Claro que sí. Pero cuando eso es secuencial, vos llegás todos los días 15 minutos tarde, en 2 días son 30 minutos. En 4 días son 60 minutos. Quiere decir que te pagaron por 1 hora que no trabajaste. Eso es robar. Eso también es robar, aunque a veces no lo identificamos como tal. Cuando un trabajador no le da lo que le corresponde a su empleado, eso también es robarle. Cuando a veces podemos estar predicando y de repente usamos ideas de otros, citas de otros, frases de otros como si fuera nuestra, estamos robando el crédito intelectual de otra persona. Podemos robar de múltiples maneras, ¿no? Y le digo esto para que lo llevemos a la práctica, para que reflexionemos en nuestros corazones. El segundo pecado que él interviene dice, tú que dices que no hay que adulterar, ¿adulteras? Y rápidamente cuando pensamos en adulterio pensamos en lo físico,
Pero podemos adulterar de tantas maneras, no solamente el adulterio físico, porque Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y esto es tan válido para la mujer como para el hombre, ¿no? Esto aplica a cualquiera de los dos. Si yo estoy pensando mal de alguien y la estoy codiciando a una mujer que no es mi esposa, eso es adulterio. Si estoy mirando cosas en las redes sociales o una película, lo que fuera, usted me entiende, de niños, si no hace falta que expliquemos nada, estamos adulterando. No es la única manera de adulterar solamente en lo físico. Tú que saqueas templos, dice, y esto no es muy claro, porque no estamos en el contexto para ver realmente qué es lo que pasaba, pero dice, tú que saqueas templo, que dices que no hay que hacer esto, ¿saqueas templo? Posiblemente, en el contexto algunos piensan que se estaban llevando cosas del templo sin permiso. Bueno, Dios nos guarde si era así, ¿no? Tú que les enseñas a otro la ley, violas la ley y deshonras de esa manera a Dios. Ellos se jactaban de que tenían la palabra de Dios, que tenían la ley como si fuera la salvación de ellos. Dice, ustedes la quebrantan como nada y así ofenden a Dios. En pocas palabras, lo que Pablo trata de mostrarle, ustedes son una especie de oxímoro. Ustedes son una especie de oxímoro. Un oxímoro en la literatura es dos palabras que se contraponen. Es como decir, dame un hielo caliente. Esto es lo que le está diciendo Pablo. Estos son ustedes, una contraposición entre lo que hablan, entre lo que enseñan, pero lo que viven. Lo importante a saber, para ustedes, le quiero mostrar Pablo, es que Dios juzga la totalidad de nuestra vida, no solamente las partes buenas. Por tanto, no importa cuántas cosas buenas creemos nosotros que hacemos, si el resto de nuestra vida es un desastre. ¿De qué sirve que yo predique en el púlpito y hable un montón de cosas lindas si después cuando salgo de acá mi vida no tiene nada que ver con lo que creemos de la palabra o lo que enseñamos? Algunos de estos judíos estaban profesando algo bueno, pero el problema es que no lo estaban viviendo. Y esto trae consecuencias. Versículo 24. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Esa acción de ellos, de alguna manera, trae consecuencias. Y Pablo está citando Isaías capítulo 52 aquí. Al decir esto, está citando al profeta Isaías en el capítulo 52, en el verso 5. Porque recuerden lo que habíamos dicho, Israel estaba para ser una luz en medio de las naciones paganas. Perdón. En pocas palabras, cuando el pueblo de Dios no actúa como el pueblo de Dios, lo primero que se ve afectado es la reputación de Dios, su persona, su carácter santo se ve perjudicado por culpa de nuestras acciones incongruentes. Eso es lo que está tratando de que entiendan. Cuando las personas ven en nosotros un mal comportamiento, antes de atacarnos a nosotros, lo primero que ellos hacen, atacan la credibilidad de Dios. ¿No ha visto nunca usted personas con las que usted le quiere predicar el evangelio y alguna vez le ha dicho, no, pero yo que voy a la iglesia sí conozco a ese pastor, conozco a los que van a esa iglesia, ¿nunca escuchó? Bueno, el ataque antes de venir contra nosotros es contra la credibilidad de Dios, contra el carácter santo de Dios. Entonces, mis hermanos, si somos cristianos, nuestra vida ya no nos pertenece. Recordemos permanentemente que más allá de lo que las personas piensan de nosotros, lo que está en juego es la gloria de Dios. Y no porque la gloria de Dios vaya a cambiar, pero le estamos abriendo una puerta a que hablen mal, porque nosotros somos embajadores de Cristo. Así que no podemos vivir nuestra vida cuando estamos en el Señor de cualquier forma. Lo que hacemos delante del mundo importa. Nosotros representamos al gran Rey. Y en los versículos restantes, Pablo muestra que los signos externos, como la circuncisión o como enseñar la ley, no tienen ningún valor para estos religiosos si de alguna manera no van acompañados de una vida recta. Dicho de otra forma, las apariencias religiosas no sustituyen la verdadera obediencia del corazón. Por eso nuestro segundo punto dice,
la verdadera relación con Dios no es externa, es interna, es interna. Mira el versículo 25. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, miren, si el incircunciso, el que no pertenecía al pueblo de Dios, cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? El concepto en sus mentes era: nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos los judíos, somos los poseedores de la ley, tenemos la marca de la circuncisión. Todos saben lo que es la circuncisión, ¿no? Bien. Tenemos la marca en nuestro cuerpo de la circuncisión y eso nos hace estar seguros de nuestra salvación. Al parecer, algunos entre ellos pensaban que eso le daba el privilegio o la tranquilidad de transgredir la ley, de desobedecer a Dios sin ningún tipo de problema. Total, llevamos la señal del pacto en nuestro cuerpo. Somos el pueblo escogido. Recordemos que Dios le dio la circuncisión a Abraham como una señal y como un sello externo en respuesta a su fe a la promesa. Y no por obra o como una marca de que salva. Al contrario, la circuncisión era una marca que la llevaban en respuesta a la fe de Abraham. Y eso es lo que debería recordarle. Pero en algún momento la señal de la circuncisión entre ellos aparentemente pasó a ser más importante que la decisión de creerle a Dios y de seguirlo a Dios en obediencia. ¿Entienden cuál es el problema? La marca era más importante que la fe. Y a Dios lo que le interesa no es solamente que nosotros conozcamos lo que es bueno, ni que tengamos la marca correcta de un cristiano, sino que hagamos lo bueno por las razones correctas. Porque siempre en el Evangelio todo se trata de lo que pasa por nuestro corazón. Y si el judío tiene las señales exteriores sin la obediencia interior, si no podían mostrar obediencia interior, aunque tengan la marca, esa señal, dice Pablo, carece de significado. Pero si una persona, a la inversa, no era del pueblo de Dios, no tenía ninguna marca externa, pero en su corazón obedece a Dios, aunque sea un gentil, entonces, dice, le sería reconocido como parte del pueblo de Dios que tiene una señal exterior. Y ahora Pablo en el versículo 27 dispara directo al corazón y a la conciencia de sus lectores. Mire lo que le dice. Y si el que físicamente incircunciso guarda la ley, el que no es judío, pero de corazón quiere obedecer, si él guarda la ley, ¿no te juzgará a ti? ¿No te juzgará a ti? Al judío. ¿No te juzgará a ti? Aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. En palabras simples, la verdadera fidelidad a Dios no se demuestra con rituales externos, sino con obediencia de corazón. El que no tiene los privilegios que tenían los judíos de las marcas externas, pero trata de vivir en obediencia, termina siendo un testimonio en contra de aquel que presume tenerlo, pero que no lo vive. ¿Y sabe qué es lo más grave? Que el texto dice, esa persona en el día final va a terminar siendo tu juez. Se va a terminar convirtiendo como si fuera tu juez. Ese es el punto. Si el que físicamente es incircunciso y guarda la ley, no te juzgará a ti, él va a ser constituido como si fuera tu juez. Y Pablo no está diciendo con esto que los gentiles son salvos por obedecer, porque nadie va a obedecer de manera perfecta. Y basta solamente con correrse un poquito y mirar el contexto. Capítulo 3 dice, ¿entonces qué? Versículo 9. ¿Entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Judíos y griegos. En eso encierra judíos y gentiles. Esa es la idea. Todos están bajo pecado. Entonces no está diciendo que por obedecer van a ser salvos. Solo quiere mostrar a los judíos que los atributos exteriores
poco importan si no van acompañados de la obediencia. Y la buena pregunta para nosotros es, ¿quién puede obedecer entonces de forma perfecta para salvarse y pertenecer al pueblo de Dios? Y nosotros sabemos que entre nosotros, nadie. Pero el versículo 28, Pablo da un argumento. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne. Versículo 29, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón. Por el espíritu, noten eso, por el espíritu, no por la letra, la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios. La circuncisión del corazón no era un concepto nuevo para los oyentes, no era un concepto nuevo para el judío, es un concepto que ya venía desde el Antiguo Testamento. Está lleno de citas de este tipo en el Antiguo Testamento. Solamente por mostrarle alguna. Deuteronomio 30, en el versículo 6, dice: además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Jeremías 4, llamándolos al arrepentimiento, dice: circuncídense para el Señor y quiten los prepucios de sus corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague. Tremendo, ¿no? Entonces, esta idea no era nueva para el judío. Con las escrituras en la mente de ellos, Pablo le dice que el verdadero pueblo de Dios no se define por señales externas, sino por la obra del Espíritu Santo, algo interno, algo del corazón. Ustedes son parte del pueblo de Dios, los que tienen un corazón que han sido transformados por el Evangelio. No solo porque tienen una religión visible, no porque llevan la Biblia debajo del brazo, no porque cantan himnos, sino porque han realmente nacido de nuevo y la vida de ustedes demuestra que quieren vivir para la gloria de Dios. Eso es un creyente. Por lo tanto, ya que no se pueden salvar por la ley, ya que no se pueden salvar por la obediencia, necesitan el nuevo nacimiento que da el Espíritu Santo, y cuando viven de esa manera con corazones regenerados, la recompensa, termina diciendo, es la alabanza verdadera que proviene de Dios. Así terminaba diciendo el versículo, ¿no? Miren de vuelta, por el Espíritu, no por la letra, la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino que procede de Dios. Qué precioso, hermano. Por la obra de Cristo nosotros, cuando vivimos para su gloria, un día escucharemos la alabanza que viene de Dios. ¿Se imaginan el día que la voz del Señor diga: buen siervo fiel, ven, pasa al gozo de tu Señor? Y no la alabanza que viene de los hombres, como de paso le gustaba a los fariseos. A los fariseos le encantaban que los hombres los reconozcan. Ese es el prototipo de la religiosidad. Si a vos te gusta que te reconozcan por lo que haces, los hombres, ya está tu alabanza, ya está cumplido, ya te aplaudieron, no hay otra cosa que te espere por delante. Pero debemos buscar la alabanza que viene de Dios. Así que ya pensando en aplicar nuestro texto, pensemos en esto. Cristo no vino solamente a reformar tu conducta, vino a regenerar tu corazón, vino a cambiarlo a tu corazón, a darle vida a un corazón muerto. El Evangelio nos ofrece una mejor versión de vos. Vieron que está de moda eso, ¿no? Saca el campeón que está dentro tuyo. El Evangelio no ofrece una mejor versión tuya, sino que el Evangelio trae una nueva creación en Cristo. Te hace de nuevo. Te hace de nuevo. Pablo dice que la verdadera circuncisión es la del corazón, hecha por el Espíritu. Y eso solamente puede ocurrir cuando una persona que no conoce a Cristo reconoce sus pecados, se arrepiente de sus pecados y confía en Jesús como su único y suficiente Salvador. Y si alguno entre nosotros está hoy en esa condición, yo te animo, no descanses en la religión, porque la religión no puede salvar. Busca descansar en Cristo. Busca descansar solamente en Cristo, porque solamente por medio de Él podés recibir la alabanza que procede de Dios.
Y si todos los que estamos aquí ya somos creyentes, yo te animo o te pido que vuelvas a leer los primeros versículos conmigo. Vamos a hacer un ejercicio. Versículo 17, vamos a leerlo juntos. Y que escuches y lo leas conmigo, lo imagines conmigo, lo que yo te voy a decir. Vamos a hacer la teoría del reemplazo. Vamos a cambiar la palabra judío por cristiano. Y vamos a cambiar la palabra ley por Biblia, a ver qué tal suena en nuestros oídos. Pero si tú, que llevas el nombre de cristiano y te apoyas en la Biblia, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas esenciales, siendo instruido por la Biblia, y te confías en que eres la guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la Biblia la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, cristiano, ¿no te enseñas a ti mismo? Cristiano, tú que predicas a otros que no debe robar, ¿robas? Cristiano, tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Cristiano, tú que abominas ídolos, saqueas templo. Cristiano, tú que te jactas de la Biblia, ¿violas la Biblia deshonrando a Dios? Bueno, como dijimos la otra vez, ¿no? Decía mi abuela, para muestra basta un botón. ¿Cómo suena eso en los oídos? ¿No? Retiñe de manera fuerte. Entonces, yo quiero animarlo a que pensemos en esto, los que somos creyentes. Cuidado, cuidado con que tengamos una Biblia sin corazón. Cuidado con que tengamos mucha Biblia sin corazón. Pablo nos advierte que podemos amar la Biblia sin amar al Dios de la Biblia. Podemos amar la Biblia sin amar al Dios de la Biblia. Muchos cristianos se apoyan en su conocimiento bíblico, en su participación en un ministerio, en la trayectoria que tienen adentro de la iglesia, en los años que hace que van a la iglesia, pero realmente su comunión con Dios tal vez se ha enfriado de tal manera que hay un témpano en su corazón. Como los judíos que confiaban en la ley, hay creyentes que confían en su teología más que en su Salvador. Y créame que tal vez haya muchas personas que en teología nos puedan dar vuelta para un lado y para el otro. Pero lo importante es cuál es la verdadera relación que nosotros tenemos con Cristo. Mis hermanos, un termómetro no genera calor. ¿Sabía usted eso, no? Pero se pone el termómetro debajo del brazo y es el termómetro el que produce la fiebre. El termómetro usted no lo saca y dice, maldito termómetro, me levantaste la temperatura. La culpa no es del termómetro. Entonces un termómetro no es generador de calor. Él lo único que hace es medir la temperatura. De igual modo, conocer la verdad de la Biblia, no nos hace espiritualmente caliente muchas veces. No nos hace así. Solo el Espíritu de Dios, cuando andamos en comunión con el Señor, hace que nuestro corazón arda de pasión por Él. Entonces creo que de alguna manera la aplicación es clara. No basta con conocer la palabra. Debemos obedecerla de corazón. De corazón. Santiago exhorta en el capítulo 1 diciendo versículo 22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, engañándose a ustedes mismos. Sean hacedores de la palabra. Tengámoslo en cuenta. Nuestras marcas no dicen nada si nuestro corazón no está ardiendo por Cristo. En segundo lugar, nuestra incoherencia, recordemos que puede hacer tropezar a otros. Si nosotros no estamos siendo de testimonio, podemos hacer tropezar a otros. Pablo dice que por la hipocresía de algunos, el nombre de Dios era blasfemado. Y lo mismo sucede hoy. Cuando nosotros vivimos de forma incongruente, cuando mentimos, cuando actuamos con orgullo, cuando descuidamos nuestra santidad, el mundo no solo nos señala a nosotros, apunta hacia Cristo. Siempre van a apuntar primero contra Cristo antes que contra vos. Y esto es una aplicación directa. Hermanos, nosotros, de alguna forma, somos la Biblia que muchos de ellos van a leer. Muchos de ellos ni tienen Biblia, pero te leen a vos. Para ellos son una Biblia abierta. Y tal vez se puedan flexibilizar o no a la invitación a compartirle el Evangelio a través de lo que están viendo en nosotros.
Así que pidámosles a Dios que nos dé integridad para vivir aquí en esta tierra. Que lo que profesamos con nuestros labios realmente podamos confirmarlo con nuestras obras. Y por último, mis hermanos, como iglesia, una iglesia puede tener sana doctrina en un púlpito, pero puede tener un corazón enfermo. Una iglesia puede tener sana doctrina, pero puede tener un corazón enfermo. Noten que Pablo no critica que los judíos tuvieran la ley. La crítica no fue que tuvieran la ley, sino que descansaran en la ley sin vivirla. De la misma forma, una iglesia puede tener una buena enseñanza en su púlpito, buena liturgia sólida, puede tener confesión de fe y aún así estar espiritualmente fría como un témpano. Que no nos interese lo que pasa afuera con los perdidos que estamos viviendo en nuestro mundo. Entonces necesitamos depender continuamente del Espíritu Santo, que es el que circuncida nuestros corazones, el que mantiene la llama encendida para servir a Cristo. No queremos ser una iglesia conocida solamente por su ortodoxia. Queremos ser una iglesia siempre conocida también por la ortopráctica, por el amor, por las buenas obras, por la humildad. Eso es lo que anhelamos para que una iglesia sea realmente saludable. El cambio que buscamos no se logra simplemente por reglas. Recordemos eso. Es una cuestión de regeneración. La tentación de toda iglesia, de toda comunidad cristiana muchas veces, es medir la espiritualidad por cosas externas. ¿O no? Muchas veces medimos el termómetro espiritual en tiempos presentes, es por cosas externas. Por la asistencia al culto, por el servicio que tenemos. ¿En qué servís? ¿Cómo que no servís en nada? No hay que servir. El lenguaje que utilizamos, en algunos lugares por la vestimenta que se ponen. De la asistencia ni hablar, porque faltó un domingo y ¿andás bien? Ya estamos dudando si está bien. Bueno, y todas estas cosas son buenas y no hay que faltar los domingos, porque este es un recurso de gracia donde nos edificamos. Servir está muy bien, tener un lenguaje correcto está bien, vestirnos decorosamente está bien, pero no podemos medir la espiritualidad solo por eso, porque el fruto verdadero dentro de una iglesia siempre tiene que ser medido por un corazón transformados, porque muchas de esas cosas se pueden hacer sin tener el corazón correcto. Entonces, no debemos contentarnos solamente con la cantidad de personas que puedan llegar a asistir a nuestro culto, sino que nuestro gozo debe ser ver conversiones genuinas en las personas y ver procesos en ello de santificación genuinos. Eso debe animarnos. Y termino citando o parafraseando una frase de Spurgeon. Más vale un corazón encendido por Dios que 100 lámparas decorativas sin fuego. Creo que eso resume todo, ¿no? Nuestro anhelo como iglesia es ese. Vivamos vida piadosa y como comunidad seamos una iglesia que vive de verdad para la gloria de Dios. Oramos.